Bienvenidas todas las personas a La Verdrag, el espacio en el que las minorías nos convertimos en mayorías. Y nace el primer bebé gestado por 2 mujeres. ¿Cómo fue esto posible? Te lo explico. Más de 296,000 niñas, niños y adolescentes fueron lamentablemente afectados por el huracán Otis. Arranca la justa deportiva más importante para las personas LGBTs. Guadalajara hace historia al iniciar los Gay Games. En el reflector hoy se enciende para conocer los riesgos de los modelantes estéticos. En el diván de Amanda tenemos a 2 reinotas del stand-up. Está con nosotros Clivia y Elisa Sonrisa. En Mi Verdrag hablaremos del drama, otro drama, por las modificaciones de Los Simpson. Y en el show veremos lo mejor de los Impulse Awards. Yo soy Amanda y esta es Mi Verdrag. Arrancamos con las buenas noticias, porque Guadalajara hace historia, pues se ha convertido en la primera sede en Latinoamérica y en la primera de habla hispana en ser anfitriona de los Gay Games, los cuales son considerados el evento deportivo y cultural de la diversidad sexual más grande del mundo y se organizan cada 4 años. En la ciudad se reúnen alrededor de 4,000 deportistas de 35 países, los cuales compiten en 22 disciplinas similares a los Juegos Deportivos. Y esta ocasión, la Perla Tapatía se viste de arcoíris del 3 al 11 de noviembre. Esto como una estrategia para visibilizar la diversidad sexual y reivindicar nuestros derechos. También hay talleres de salud, VIH y sexualidad. Sus actividades se extienden a otros recintos en los que hay pasarelas de moda, exposiciones de arte beneficio, teatro y música, además de 2 galas de exhibición. Seguimos con las buenas nuevas porque las y los estudiantes de la Ibero se reunieron con la misión de crear acciones para contrarrestar los discursos de odio, esos que la gente disfraza de libertad de expresión. Las y los estudiantes crearon un algoritmo capaz de filtrar combinaciones de palabras, frases y emojis para poder distinguir emociones en publicaciones de X, antes Twitter, y así identificar si un mensaje presenta contenido de odio. El equipo de cifradores ocupó la primera posición con la propuesta Monitor de Odio, que además de filtrar mensajes de X, monitorea las tendencias para ser analizados por especialistas en psicología. El equipo Red Unidad presentó el proyecto Redes Conscientes Software de análisis de contenido visual que funciona a partir de la transcripción de videos de TikTok y Facebook Watch para contrastar el texto con una base de datos y comprobar si tiene características de discurso de odio. En caso de detectarlas, se direccionará a una página donde el copy te invita a reflexionar sobre el contenido que vas a compartir. Hermanas, y les decía, más de 296,000 niñas, niños y adolescentes en 5 municipios mayormente afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, necesitan asistencia humanitaria. Esto de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas. La organización detalló que las infancias están en una situación de vulnerabilidad en la que pueden enfrentar carencias de alimentación, acceso limitado a agua potable, riesgos de enfermedades relacionadas con el estancamiento de agua, deshidratación, atención médica reducida y abusos a su integridad física y emocional debido al posible aumento de la violencia y el crimen. En ese sentido, a través de un comunicado, informó que 177,804 estudiantes de educación básica fueron afectados tras el cierre de las escuelas por daños ocasionados por Otis. Otro de los grupos vulnerados, precisamente hablando de ellos, tras el paso del huracán Otis, son las personas con discapacidad, pues no solo requieren de alimento, sino también de medicamentos, sondas y aparatos ortopédicos, entre otras cosas.
De acuerdo con el censo del 2020 elaborado por el INEGI, en Guerrero hay más de 669,000 personas con discapacidad a las cuales se le ha complicado hacerles llegar el apoyo, ya que el 50.4% tiene dificultad para moverse, 42.6% para ver, 23% para escuchar y el 16% para hablar o comunicarse. Es por ello que algunas organizaciones se encuentran realizando brigadas para llevarles alimentos, agua, ropa, artículos de higiene personal y algunos insumos médicos como sondas, guantes desechables, gasas, antibióticos y pañales, que es lo más urgente. Otro sector vulnerable es el de las personas migrantes. Sin embargo, ya hay alternativas en México para ayudarlas. Y es que Juan Cortina Gallado, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que buscan colaborar con las autoridades para que brinden visas de trabajo temporales a los migrantes de Centroamérica, quienes pueden ser empleados en la pizca de tomate, aguacate, chile, papa, berries, fresa y otros productos en México. Y es que desde hace años se ha acentuado la falta de mano de obra en el sector agropecuario en México, ya que en algunos momentos ni siquiera llegan a conseguir el 80% de la gente que necesitan para la pizca. Como se los decía al inicio del programa, en Europa nació un bebé, el primer bebé gestado por 2 mujeres. Así como lo escuchan y lo ven. Una pareja hizo historia al conseguir por primera vez el que su bebé naciera con un método llamado Iboncel. Y con ello pueden compartir el desarrollo del producto para que ambas mamás experimenten el embarazo. El proceso consiste en poner bajo el cuello uterino de alguna un dispositivo que fungirá como una incubadora para que el embrión, el cual será extraído pasados los días de la gestación, lo puedan colocar en el útero de la otra mamá. El Instituto CEFER refiere que el método consiste en un dispositivo en el que se introducen los óvulos y el semen en la vagina de la mujer. Las primeras etapas de desarrollo ocurren dentro del cuerpo de la paciente. La vagina de la paciente viene a sustituir a las incubadoras de los laboratorios. Hermanas, el reflector de hoy se enciende y bien dice el dicho que la belleza cuesta. Pero, ¿cuál es el costo que estás dispuesta o dispuesto a pagar por encajar en lo que se considera bello? Desafortunadamente, la belleza nos hace caer con charlatanes que ponen en riesgo nuestra salud y pueden provocarnos la muerte. Veamos estos casos. Yo hay a veces que no me duermo. Hay a veces que me da a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5. Yo estoy con el ojo pelón. ¿Por qué? Porque la sustancia hace cuenta yo como si tuviera abajo de mi cama, como si tuviera 2 anafres en cada pompi. Gretel es una mujer trans. Tenía 13 años de edad cuando modificó su cuerpo. A sus 43 años, tiene que bañarse con agua fría para bajar la fiebre que le provoca el aceite que le inyectaron. Aceite mineral, aceite de carro, aceite comestible o aceite de borrego son algunos de los productos que les inyectan. Y el cuerpo. Sí me veía muy bien sin aceite, sin nada. Pero como veía en las compañeras, como dice, ay, tiene más barato. Y quedas bien, porque si quedas muy moldeada. Pero ¿por cuánto tiempo? Ya después ya sigues a sufrir. Mónica platica parte de este sufrimiento. En el glúteo estoy como, hay cuenta como tipo que tuviera como pared. Duro. Tocas, dices tú. Traes cartón o traes pared. Se siente así, ¿por qué? Porque se hizo una carne dura. Lo más grave de todo esto es que el aceite no se queda en una parte del cuerpo, sino que circula en otros tejidos. Kenia sufrió de un preinfarto. El litro de polímero que se le inyectó le estaba comprimiendo los pulmones. Una de las primeras complicaciones fue la movilidad. El líquido en donde estaba tuvo bien moverse a la espalda alta, me provocó una bola y aparte se movió por las ingles y me provocó en mi bolsa testicular un tamaño extraordinario, casi de 2 kilos. ¿Pero qué las orillas sufriera esto? La necesidad coincide en todas. Pues decidí como ingresarme 1 litro de biopolímero precisamente por
lo delgada que yo estaba, ¿no? Lastimosamente, pues los clientes en el trabajo sexual muchas de las veces no me contrataban, pues por no tener un cuerpo estético. La mayoría de las mujeres que se aplican estos aceites son trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 15,200, de acuerdo a la Brigada Callejera de Apoyo a las Mujeres, Elisa Martínez, y el 70% ha tenido contacto con los modelantes. Marisol perdió un glúteo tras inyectarse 2 litros de aceite mineral y está por perder el segundo. Yo les enseño, ¿ve? ¿Quieren estar así como yo? No, es feo, es horrible, no es vida tampoco. No es vida, ya no es vida. Y nadie te apoya. Este tipo de modelantes que son materiales que no se están localizados, que no están contenidos en una cápsula, que se distribuyen en toda la grasa y en todo el tejido, puede llegar hasta la profundidad, puede llegar a la aponeurosis muscular, incluso puede penetrar al músculo. Y si penetra a nivel del sistema vascular o que entre alguna venita, alguna pequeña arteria, se va la circulación y esto sí puede causar la muerte. Hay quienes ya perdieron la batalla, como Carla, quien murió en marzo de este año. Jocelyn dice que ya no tarda en que el cuerpo literalmente se le abra. Este lado de mi cadera izquierda se ve como que ya se quiere abrir. Esa es mi mayor preocupación, digo, porque estoy viendo a varias compañeras que vienen aquí a la Brigada Callejera a curarse y pues ya no tardo yo en andar así con el cuerpo abierto. Las buenas noticias entre tanto dolor es que la reconstrucción es posible, pero los especialistas señalan que el cuerpo jamás quedará igual. Lo que se salva son algunos tejidos y, por supuesto, la vida del paciente. En la Ciudad de México ya es un delito aplicar modelantes de este tipo. La ley fija de 6 a 8 años de prisión. Sin embargo, falta tipificar esta negligencia en otros estados y sobre todo a nivel federal. Lo recomendable para todas las mujeres trans que quieran modificar sus cuerpos es acudir con especialistas, y si los recursos son pocos, la Clínica Trans ofrece tratamientos gratuitos. La parte de la terapia hormonal de afirmación de género, donde no se modela el cuerpo necesariamente a una imagen de un implante, pero sí podemos conseguir reacomodo de la grasa corporal de tal manera que haya crecimiento de senos, crecimiento de caderas. Lo importante es que la imagen no cueste la vida. Con información de Cecilia Nava, La Verdad. Hermanas, tengan muchísimo cuidado con las personas que ofrecen tratamientos para hacernos lucir bellas. Hay que checar que sean personas verdaderamente profesionales y certificadas. La vida vale más que la belleza. Y me voy a atravesar. Perdón, pero es que hoy estoy un ri de agasajo, contenta. Me río sola, quién sabe por qué. Pero es que estoy con 2 invitadas. Estoy con Clivia y estoy con Elisa Sonrisas. Muchísimas gracias por venir, hermanas. No, hombre, gracias a ti por el espacio y por la invitación para hablar de cosas que Vamos a hablar de cosas muy densas ahorita. Yo estoy viviendo mi fantasía, ¿eh? Me encanta. De aquí no me quitan. Y ya, que te saquen cargando. Ya sí. Pero, hermanos, entrando en materia, le voy a hacer caso a mi querida Patti Vaselis, que me dijo no mencionen el nombre de esa persona porque lo que quiere es precisamente publicidad. Pero vamos a hablar del caso de este comediante estandopero que hizo 2 chistes bastante desafortunados de las hermanas feministas y de los cuerpos de las desaparecidas. Ustedes como estandoperas, ¿qué opinión les merece que haya este tipo de chistes ya malos, la verdad? Porque nadie se rió. Viejos. Chistes viejos. La verdad. Pero a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué dicen? De entrada, yo creo que eso no es comedia, ¿no? O sea, y menos la comedia que está tratando de hacer, que no son los únicos 2 chistes que ha hecho, ¿no? Yo ya me eché mi quite desde hace unos años con él en Twitter. Y el stand-up se llama stand-up no porque sea la traducción literal de estar de pie, es stand-up for your rights, es decir, tener una postura firme a favor de los derechos y siempre tienes que pegar hacia arriba, nunca hacia abajo, porque hacer chistes de la gente oprimida o vulnerable es lo más fácil que se puede hacer. No te puedes llamar comediante profesional si lo que estás haciendo es replicar nada más las violencias. Entonces, para mí no merece nada de respeto ni como comediante y ahora pues ya tampoco como ser humano. ¿A ti, Clivia, te ha tocado coincidir con él o lo has investigado? Afortunadamente no. Afortunadamente no. Pero no, ¿qué no, opinión te merece
el que todavía se recurra a estas prácticas de decir, si te estoy viendo, te voy a joder más. O sea, Sí. ya esa comedia ya no está padre, ¿no? Yo creo que sería importante abordar la comedia primero por qué es, de dónde viene, o sea, nace dónde. La comedia es uno de los géneros dramáticos más antiguos, ¿no? Entonces, en lo que consiste la comedia es en ridiculizar una acción. Yo considero que esta persona, más que comediante, es un bufón, porque un bufón hace reír a la gente a toda costa, ¿no? No importa si se ridiculiza a él, ridiculiza una realidad que ni siquiera le atraviesa, la cosa es hacer reír, es un payasito, vaya, ¿no? Hello, darkness, my old friend. Entonces creo que hay que distinguir entre payaso y comediante. Ahora, si no me pongo muy purista de, ay, sí, la comedia viene de mí, del siglo XIII, o sea, no. Puedes hacer chistes de todo 100%. Siempre y cuando sea una verdad que te atraviese. Elisa puede hacer chistes de las personas trans porque es una realidad que le atraviesa. Y creo que esta fórmula de tragedia más tiempo igual a comedia habría que sumarle contexto. Porque la tragedia también tiene que ver con el privilegio. Para una persona privilegiada, pocas cosas serán una tragedia. Claro. Para una persona sin privilegios, prácticamente la vida es tragedia, ¿no? No quiero hacer como una cosa de pornocracia de la miseria, pero nos atraviesan distintas realidades y hay que saber precisamente en qué contexto estamos parades para entonces emitir un discurso que sea comedia y que no sea odiante o que incite a la violencia. ¿Ese es el límite? O sea, saber, desde mi privilegio estoy haciendo el chiste, pero entonces es una planificación antes del comediante decir, híjole, esto no, o ya era un dolo el hacerlo. Definitivamente era un dolo. Hay un comediante que yo admiro mucho español que se llama Luis Piedrahita que dice, la comedia siempre tiene que ofender, pero simplemente a quien merece ser ofendido. La comedia nace como una respuesta social y política ante los temas de desigualdad, ¿no? Entonces sí debe de haber siempre una planeación porque es comedia de autor. Entonces lo que estás diciendo al final no puedes decir es un chiste, tienes que ser congruente arriba y abajo del escenario. Las cosas que decimos tenemos que siempre tener cuidado con, hay una comediante que se llama, y maestra que se llama Gloria Rodríguez que habla de una pirámide de poder, ¿no? Hay interseccionalidades, tal vez me dirán, no, pues tú como mujer trans estás pues por debajo de mujeres cis, de hombres cis, ¿no? Podrías hacer chiste de todo, pero no. Aunque yo sea una mujer trans, no puedo hacer chiste de alguien que tiene precariedad, porque yo tengo más privilegio. Y tirar hacia abajo, como te digo, es lo más sencillo, entonces ni siquiera implica un contexto diferente, un concepto. Es más importante el mensaje que quieres mandar que la risa. La risa es un medio. ¿Qué es lo que tienes que decir? Tiene que ser importante, inteligente, creativo. Y ahí es donde entra ya también el qué tan hábil eres para hacer comedia o qué tan nada más eres alguien que pues necesita atención. O que memoriza los chistes y se los aprende guionizados. Claro. Para ti, Clivia, ¿qué temas nunca están o no deben de estar en la palestra de un comediante? Y ahorita te lo pregunto igual a ti. Es que yo creo que no hay un límite en ese sentido. O sea, el tema no es el problema. El tratamiento del tema es el que se puede volver un problema. Yo en mis rutinas hago chistes de gente gorda, porque es una verdad que me atraviesa, es una realidad, bueno, o que me rodea, ¿no? Dependiendo de la perspectiva. Pero la cosa es, yo me puedo permitir eso para además reivindicar qué se está diciendo de la gente gorda. No es de, jaja, el gordo, ¿no? O sea, no. Vamos a ver, este discurso, este tema está, y se pueden hacer chistes. ¿Qué voy a decir de esto? Y es lo que dice Elisa. ¿Voy a tirar para arriba o para abajo? Voy a reivindicar el discurso para que entonces en la realidad, en la praxis, deje de haber, como discriminación o rechazo de estas personas, o voy a seguir alimentando esta comedia, que en realidad es un discurso de odio discriminatorio y de rechazo. Creo que esa es la diferencia. No es tanto el tema, sino el tratamiento del tema. Para ti, Elisa, ¿hay temas que nunca se deben de abordar? No, yo creo que también se puede hacer comedia absolutamente todo. Simplemente hay que tomar en cuenta el para qué.
cuando alguien llega y me dice, oye, este es un chiste transfóbico, lejos de que sea transfóbico o no, ¿para qué lo quieres hacer? Y el por qué. Si realmente tienes una observación, una necesidad, algún cuestionamiento interesante, primero antes de hacer el chiste, entonces tienes que investigar, tienes que saber cuál es la razón por la que la vas a hacer, ¿no? Qué es lo que te está moviendo y cuál es el cuestionamiento, porque ese cuestionamiento tal vez lo tiene también el resto de la gente. Los límites de la comedia también tienen que ver con una situación geográfica y temporal, ¿no? Para muchas personas la comedia es reflejo de la realidad. Sin embargo, creo que también replica la realidad y hace que la realidad no se transforme, porque quien tiene el poder es quien tiene el micrófono y es más fácil romper esa cadena desde el poder que desde abajo. Entonces, antes hacían chistes, por ejemplo, ¿no? De, las mujeres se la pasan cocinando, ¿no? Ya ni siquiera es una realidad. Entonces, ¿de dónde viene ese estereotipo? Si hacen chistes de suegra, aunque yo no tenga suegra, probablemente me tengo que reír porque esa es tu universalidad. No, tenemos que hablar de las cosas importantes y ese es el trabajo duro de escritura y de performance de un comediante. O ahí incluso, perdón, quisiera agregar algo nada más muy rápido. Creo que lo que acaba de decir Elise es fundamental porque cuando universalizamos las cosas, entonces estamos emitiendo un discurso que ni siquiera sabemos si es real para todos. Puedes hacer chistes de todo, pero recordando que tu palabra tiene peso. Y como tiene peso, te tienes que hacer responsable de ella. Entonces, si yo voy a hacer un chiste de suegras, voy a hablar de mi suegra. Y entonces ya cambia, porque estoy hablando de una realidad que me atraviesa. Que a lo mejor alguien conecta, pero alguien no. Entonces no se va a sentir forzado o no va a haber como este momento incómodo de me río, no me río, se va a agüitar. Pero justo eso. Ustedes como mujeres, como comediantes, ven a este tipo de hombres o ven a este tipo de estandoperos y ¿qué hacen como gremio? Es decir, si le dicen, hey, te pasaste, oye, no vayas por ahí. Entre mujeres se unen y dicen, ¿sabes qué? Este tipo de comedia no nos representa. ¿Qué pasa cuando hay comediantes que exceden ese límite y ya hay un discurso de odio? Bueno, yo me peleé con medio gremio, ¿no? Y abiertamente todo el mundo lo supo. Sin embargo, para mí era un desgaste, porque al final de cuentas los espacios son monopólicos en la comedia, etcétera. Afortunadamente, creo que se han abierto y hemos abierto camino y el público es quien ya está tomando conciencia. Cuando dicen, es que me quieres cancelar, yo no te voy a cancelar, yo no tengo ese poder, quien te va a cancelar es el público. Y cancelar no es lo mismo que censurar. Tú puedes decir lo que quieras. El cancelar es, yo ya no estoy dispuesta a escuchar lo que tú quieres decir como público, entonces yo ya no te voy a dar ese poder, porque el tener un micrófono es un poder. De hecho, solo me parece que el 0.3% de la población tiene acceso a un micrófono. ¿Qué vas a hacer con él? Si ya tienes eso, ¿qué vas a hacer con él? O sea, hay una responsabilidad detrás que también los comediantes tienen que saber hasta dónde. Totalmente. O, si no sabes hasta dónde, entonces aguántate y hazte responsable de lo que acabas de decir. Y es eso, buscamos ocupar, acuerpar y tener presencia en estos espacios con contradiscursos. Es decir, si tú vas a decir que todas las mujeres somos tontas y ese es tu chiste, que además también habría que encontrar qué es lo chistoso, lo que está diciendo o que se está saliendo con la suya. Y creo que ahí es importante también que el público aprenda qué es o decida qué es lo que quiere consumir, ¿no? Entonces, existen estos espacios, hay espacios de comedia como el Opencito, como el Open Chido, en fin, hay como varios espacios que creamos comediantes, sobre todo mujeres y de la diversidad LGBT+, para hacer otro tipo de comedia y hacernos responsables y que la comedia cumpla su cometido de causar suspicacia y que entonces se vea que hay algo más ahí que está sucediendo y no solo es chistoso porque sí. ¿Hasta qué punto aplica o funciona en la comedia esta frase de que hablen bien o mal, pero que hablen? Híjole, creo que hay más que aplicar en la comedia, porque sí, como el marketing del odio siempre va a vender, ¿no? Pero al final, ¿cuál es tu valor como ser humano, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu ética? Afortunadamente, el hacer las cosas diferentes también tienen un impacto, entonces, porque hay sorpresa. Cuando se replican los mismos estereotipos, ya la gente sabe hacia dónde va. Ya se ríen tal vez por inercia, algunas personas por nervio, ¿no? Porque si no soy parte del grupo y no me estoy riendo, entonces voy a ser atacada.
Y me parece que efectivamente ya hay muchos espacios, pero a mí he tenido la fortuna de que ya he salido de esos espacios también, porque en esos espacios es muy rico, son como andar en una bici con rueditas, porque todo el mundo sabe cómo se debe hacer la comedia. Cuando sales y sorprendes a un público cis heteronormado, machista, entonces para mí es como si fuera caballo de Troya. Estoy entrando desde el fondo, porque también nos pertenecen esos espacios. Qué bueno que hemos creado, pero tenemos que recuperar todos los espacios porque todos son nuestros. Hermanas, ¿y qué puede hacer el público? Ya estás aquí, no te sientes cómodo con lo que está diciendo, paras al estandopero, le dices, oye, ¿te pasaste? O te paras y te vas. ¿Qué debería hacer el público en estos casos? Creo que nuestro universo mental se convierte en una realidad cuando nosotros compartimos este espacio y lo hacemos un discurso colectivo. Entonces el público es el que decide a qué discurso se va a unir. No es necesario que confronten porque no todos estamos listos emocionalmente para hacerlo, pero pueden decidir qué consumir. Desde ahí ya hacen toda la diferencia. Claro, yo también creo lo mismo. No tienes las herramientas muchas veces para confrontar, sobre todo porque la persona que está en el escenario tiene el poder sobre ti, porque tiene un micrófono. Sí. Es válido si alguien decide pararse y tratar de poner un alto, pero difícilmente va a funcionar porque la gente está como llegando a un acuerdo de que eso se puede hacer ahí. Lo que sí se puede hacer es justo también empezar a consumir otro tipo de comedia. Muchas personas me dicen, es que a mí no me gusta el stand-up. ¿Qué has consumido? Y me empiezan a decir estos nombres de comediantes regios. Y le digo, por eso no te gusta. Es como si me dijeras, no me gusta la música y solo me hablas de un género musical machista. Pues hay muchos otros espacios. Entonces, descúbrelos. Tal vez no son los mainstream, pero necesitamos precisamente que se empiece a difundir y comparte lo que sí está chido. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Clivia, Elisa. Nada más, antes de cerrar, ¿dónde te pueden ver y dónde te pueden ver para que la gente vea comedia, stand-up bien estudiada y pensante? Pensante. Pues a mí me pueden encontrar como @nosoysilvia en mis redes sociales y ahí es donde voy a publicar cualquier show que tenga, open y demás. Perfecto. ¿Elisa? Yo estoy como Elisa Sonrisas, Elisa con Z en todas las redes sociales. En Netflix tengo también algunas colaboraciones. Y próximamente, el 2 de diciembre, voy a andar en Tijuana con Ofelia Pastrana y Grecia Chávira dando un show para que vean lo que es chulo. Hermanas, no se lo pueden perder. Y también el show de hoy es de gala. Y es que nos fuimos a los Impulse Awards y esto fue lo que pasó. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Silvia. Veamos. En 2021, si no mal recuerdo, tuve la fortuna de recibir el funcionario con un mayor compromiso con la comunidad LGBT. Me da mucho gusto que la gente vea en el 11 cada vez un espacio donde siempre van a ser bien recibidos. El tema es que pues muchas de las cosas que nosotros creemos que no pasan, nos damos cuenta que sí. Y pues que sea un medio de comunicación, y no solamente un medio de comunicación, sino un medio de comunicación nacional con un alcance tan grande como tiene el 11, que difunda estas causas, pues creo que es una oportunidad única y pues tenemos que seguir luchando para que esto pase. Los creadores de Los Simpson anunciaron modificaciones y la generación que creció con esta serie, pues ¿qué creen? Que hizo berrinche. Así es, el cambio consiste en que Homero ya no ahorcará a Bart, su hijo, y evidentemente las críticas no se hicieron esperar y ponían estos comentarios. Gracias a los delicaditos y delicaditas que todos les causa ansiedad. Pues sí, es mejor porque a estas generaciones todo les molesta. Nunca supe de alguien que tuviera la actitud de Homero con Bart por haberlo visto. Eso está en la mente de cada persona. Si ya naciste loco, no le eches la culpa a otros por tus acciones. Tenemos que hacerlo para así no ofender a los progres. Porque las florecitas no lo aceptan. Todo es malo en su mundo de caramelos. Y había muchísimos comentarios así. Pero a ver, ¿generación de cristal? ¿Por? ¿Nosotros qué tenemos que ver con las decisiones de las producciones?
Evidentemente, Homero ejercía violencia en contra de su hijo, que es menor, ya sea por la ira del momento o por castigo. Eso es lo de menos. Violencia es violencia y no se puede disfrazar de broma. Ya lo dijeron las invitadas en el diván. Si tú vas por la calle y ves que un padre está ahorcando a su hijo o hija, ¿te ríes? Si tu respuesta es sí, ¿todo bien en casa? Y no me salgan con que tenemos que aprender la diferencia de la realidad a una caricatura o que los Simpson son una crítica a la sociedad. La realidad es que la violencia es la vieja confiable de la comedia para hacer reír a los demás. Veamos cómo se hacía la comedia anteriormente. La violencia y los golpes eran una herramienta que hacía reír a la gente, sí o sí. El que las audiencias no acepten la violencia como una herramienta probada de risa hace que las producciones le piensen un poco más. Y es que maneras de hacer reír a la gente hay muchísimas, pero hay que pensar cómo hacerlo sin caer en la descalificación o la violencia, porque todo el mundo ríe cuando el chiste es la otra persona y no uno. Y esa es la verdad. Muchísimas gracias por habernos permitido informarles y por compartir con nosotros su tiempo. Por favor, síganos mandando sus comentarios o los temas que les gustaría que abordáramos. Este es su espacio, así que aprovéchenlo, exíjanlo y disfrútenlo. Yo soy Amanda y ustedes ya saben la verdad.